Listo, entonces, bueno, vamos a empezar pues. Ahora sí, nos fuimos. Bueno, entonces, para hoy vamos a hablar de álgebra del café, como les venía contando hace un momento. Entonces, esta clase va a estar disponible en Patreon próximamente para que entren a nuestro Patreon y la revisen. em, www.patreon.com/scoffeecollege. Ahí van a poder entrar a no solamente este curso, sino a todos los cursos que tenemos disponibles pagando $5 al mes. Va a estar muy bueno. Bueno, ahora sí, pongámonos entonces en contexto. Tenemos el álgebra, ¿sí o no? Como para ponernos suaves con este tema. Vamos a definir un poquito de qué se trata la palabra álgebra. Y es que, primero que todo, sepamos que el álgebra es un concepto abstracto, derivado de las matemáticas. Solo que aquí vamos a empezar a tratar con incógnitas, ¿sí? O sea, es una parte que, a diferencia de la aritmética, trata con incógnitas que pueden ser reales o irreales, ¿sí? En este caso, pues el álgebra viene a ser planteada por allá en el siglo noveno, pero hemos encontrado también algunos usos del álgebra mucho tiempo antes, pero se le atribuye como la popularización del álgebra a un señor que se llamaba Al-Juarizmi, que era un matemático árabe que se encargó de hacer como la ampliación y el uso de lo que hoy conocemos como álgebra. Ahora, el álgebra se trata de, si bien se trata de incógnitas, ya conocemos cómo reemplazar em, unidades matemáticas por letras, como tenemos A más B, B más C y demás. Sabemos que cada una letra cada letra es correspondiente a una unidad que no va a poder ser mezclada con otra unidad si no tiene sus mismas características. Entonces, para eso tenemos las unidades del álgebra y lo primero que tenemos que saber es que el álgebra está compuesto por monomios, así como vemos aquí en el ejemplo, monomios compuestos por 5y a la 4, x a la 6, ¿sí? O puede ser menos x, o puede ser 0.5y a la 8, w a la 12. Estos son monomios que tienen unas partes que ya en un momentico vamos a ver. Pero estos de aquí no son monomios porque los exponentes no son naturales y esa es una de las características principales para que el álgebra sea funcional. Los exponentes deben ser naturales. Esta es una de las trampas que, por ejemplo, Aurelio Baldor utilizaba mucho en sus ejercicios del álgebra y es que utilizaba exponentes que no fueran naturales, pero que al momento de aplicar leyes del álgebra como la simplificación y como la utilización correcta de agrupación de monomios o polinomios, podía uno retransformar los exponentes a convertirlos en naturales y ahí es donde los ejercicios realmente daban. Ese era el dolor de cabeza, pues. Ahora, vamos a ver que el monomio, ¿sí? Tiene unos elementos. Vamos a ver que si, perdón, a ver, listo aquí. Los elementos de un monomio. Entonces vamos a ver aquí que hay unas características. Si un monomio no tiene signo, será de signo positivo. Si un monomio carece de coeficiente, el coeficiente es 1. Si un término carece de exponente, el exponente es 1, ¿sí? Y si alguna parte literal no está presente, entonces se considera exponente 0, ya que pues tenemos un número x perteneciente a todos los reales, diferente de 0, es igual, o bueno, entonces podríamos deducir que x a la 0 nos da 1. ¿Sí? Esa es como una propiedad general del álgebra. Entonces tenemos aquí, hay algunos signos de operación que debemos saber manejar para poder despejar correctamente las variables. Entonces tenemos el igual, pues se lee como igual, a igual a b. El mayor que se expresa abriendo de derecha hacia izquierda, se lee como x mayor que y o x mayor que m, o bueno, según como sean las incógnitas, menor que se expresa abriéndose de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, b puede ser menor que c, y así, o según cómo se esté usando. Esos son los signos de operación básicos. Ahora vamos a ver que hay unos signos de operación, de agrupación, ¿sí? Lo que tenemos en forma
paréntesis, paréntesis rectangulares, corchetes, ¿sí? Y que tienen un orden de uso. Por ejemplo, aquí podemos ver esta ecuación, ¿sí? O bueno, esta función. Vamos a ver que tenemos que desarrollar, lo primero es lo que está en paréntesis circulares o semicirculares. Luego, lo que está en paréntesis rectangulares y por último, lo que estará en corchetes. Ese es como el orden o la jerarquía de desarrollo. Esto también es una de las trampas porque uno normalmente empieza a desarrollar las operaciones matemáticas en el álgebra según como uno lo encuentre más fácil y resulta que esto tiene unas normas de uso. En este caso, lo primero que hay que resolver es a más b y a ese resultado restarle c para luego multiplicarle d y luego dividirle e. Esa es como la forma de uso adecuada. Esto es muy sencillo, pero para cogerle el tiro hay que hacer varios ejercicios. Y realmente pues eso no es lo que nos convoca hoy, solamente tenemos que saber un poquito sobre álgebra para entender qué es lo que vamos a hacer con el café más adelante. Entonces, entre signos más comunes tenemos aquí pues signos de suma, términos de constantes, las letras del abecedario que pueden expresar cantidades conocidas, las últimas letras del abecedario que las expresamos o las utilizamos para expresar incógnitas, n, que a veces significa cualquier número, exponentes y subíndices de diferentes tipos. Y aquí hay otro montón de signos más comunes dentro del álgebra que cada uno también tiene su uso. Entonces, viendo cada uno de estos términos, sabemos que el álgebra aplicado al café empieza a involucrarnos un par de variables. Entonces tenemos 4 variables. Tenemos el yield, que es el café ya extraído, digámoslo así, la masa total del café preparado. Tenemos los TDS, que son los sólidos totales disueltos. Tenemos la dosis, que es la cantidad de café molido que vamos a utilizar para la preparación. Tenemos la extracción, que es la cantidad de masa soluble que se aprovecha durante la preparación. Y con estas 4 variables podemos empezar a ver cómo aplicamos las normas algebraicas al café. Entonces vamos aquí adelante. Veamos lo siguiente. Entonces, para desenvolvernos en el álgebra para el café o en el uso del álgebra para el café, vemos que las 4 variables que mencioné hace un momento, o sea, estas 4, yield, TDS, dosis y extracción, pueden ser agrupadas en una sola ecuación. Esto ya es una ecuación porque hace parte de una igualdad, en donde A por B es igual a X por Y. A es la extracción, B es la dosis, X son los TDS o los sólidos totales disueltos y Y en este caso sería el yield, el café preparado. Aquí tenemos entonces la extracción por la dosis es igual a los TDS por la masa de la bebida. Y de esta igualdad se derivan 4 expresiones algebraicas que nos pueden ayudar a resolver distintas incógnitas según como las vayamos necesitando. Más adelante agarramos el tablerito a rayar porque esto pues es un ejercicio que debe hacerse tanto a nivel práctico como a nivel teórico, porque si bien el café es algo que preparamos a diario, es algo inestandarizable. El café es una bebida que está regida por un montón de variables y aquí solamente estamos contemplando 4 de todas las variables que puede llegar a tener. Y esto suponiendo que tenemos un café que conocemos, al que le vamos a extraer ciertas cosas. ¿Cómo empezamos a utilizar esta tabla? ¿Sí? Primero tenemos que hacer una suposición de un ejercicio de cómo empezamos a preparar café. Entonces tenemos una preparación normal de café está compuesta por los siguientes datos. Vamos a ver una cantidad de agua X, una cantidad de café Y, que va a formar una relación entre agua-café determinada, ¿no? Porque según la cantidad de agua que yo le ponga a determinada cantidad de café, me da una escala de uso, que es esto a lo que se refiere la palabra ratio. Por último, tenemos una cantidad de bebida extraída, lo que llamamos yield. Y dependiendo de esas cantidades, es que podemos entonces calcular. ¿Por qué necesitamos calcular cosas? Porque cada café tiene una capacidad de retención líquida
según su frescura, según su tueste, según el ambiente donde se encuentre preparando. Y eso es lo que tenemos que hallar. Para eso tenemos que hacer una preparación normal. O sea, tendríamos que preparar café como normalmente venimos preparándolo a modo de ejemplo y extraer los siguientes datos. Supongamos que yo estoy preparando este café con estos parámetros, que agarré 12 gramos de café molido y los monté con 216 gramos de agua que le puse y eso me resultó en 192 gramos de bebida obtenida. Podemos calcular lo siguiente. Si utilicé 216 gramos de agua menos la bebida preparada, hay una cantidad de agua que se perdió, ¿sí o no? Que son 24 gramos. Esos 24 gramos están suspendidos o retenidos en el café molido. A eso es a lo que llamamos capacidad de retención líquida que tiene el café. Y en este caso, esos 24 gramos retenidos en el café sobre 12 gramos, que son la cantidad de café que utilicé, me va a dar 2. Entonces, este café tiene una capacidad de retención líquida de 2 veces su masa. Lo estamos evidenciando ahí mismo. Son 12 gramos que estoy utilizando de café molido, pero que están reteniendo 24 gramos de agua en su totalidad. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que con estos datos y ya sabiendo que si el café tiene una capacidad de retención líquida al doble de su masa, podemos calcular cosas, como por ejemplo el yield lo podríamos calcular mucho antes de iniciar la extracción. Podríamos pensar en cuánto café nos va a salir, más o menos. Ahora, si pensáramos por un momento en, bueno, vamos a empezar a utilizar estas cosas, vamos a empezar a utilizar las 4 ecuaciones fundamentales de la extracción del café. Entonces, pensaríamos en lo siguiente. Vamos a empezar aquí a rayar un poco. Permítanme un momento. Listo. Vamos aquí a... Listo. Vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, si queremos hallar la extracción, que la extracción figura como A, ¿cierto? Entonces tenemos que A es igual a X por Y sobre B. Y recordemos que A hacía referencia a la extracción, la B es la dosis, X son los TDS y Y es el yield o bebida extraída. Entonces tendríamos que la extracción es igual. A es igual a ¿cuántos TDS tuvimos en el ejercicio? Vamos a verlo aquí. Acá más adelante. Entonces supongamos que tuvimos este ejercicio. Pretendemos hallar la extracción con un cálculo de TDS primario. Supongamos que este café que acabamos de preparar me dio una cantidad de TDS de 1,25. Entonces vamos a empezar a despejar para hallar la extracción 1,25% por 192 gramos, que es el yield, que sería esta parte, los 192 gramos de bebida que obtuvimos acá, los podemos ver, y sobre la cantidad de café que utilicé, que fueron, ¿cuántos? 12 gramos. Entonces aquí tenemos 1,25 por 192 da 240% sobre 12 porque gramos con gramos aquí hacen una cancelación. Estamos arriba y abajo de la división. Y tendríamos el porcentaje de la extracción pues razonable según esta lógica, ¿no? Con los datos que tenemos. Entonces podemos hallar lo siguiente. Podemos ubicarnos de esta manera. Podemos pretender hallar, por ejemplo, ya no solamente la extracción, sino vamos a hallar los TDS haciendo lo mismo. Entonces vamos a agarrar los datos que teníamos y podemos utilizar la ecuación que utilizamos para hallar los TDS. En este caso sería X, que es igual a A por B, perdón, A por B sobre Y. Sabemos que esto es la extracción, la dosis, los TDS y el yield. Entonces, si queremos hallar los TDS, tendríamos igual a
la cantidad de extracción que habíamos pensado hace un momento, digamos el 20% de extracción por B, que sería la dosis, habíamos utilizado 12 gramos de café, 12 gramos, sobre el yield, que son, ¿cuánto eran? 192 gramos. 192 gramos. Aquí podemos ver que cancelamos gramos con gramos y empezamos a desarrollar la ecuación según el orden que tenemos. Entonces vamos a desarrollar primero lo que tenemos encima, aquí, y tenemos 20 por 12 da 240 sobre 192, para lo cual tenemos entonces X es igual a 240 sobre 192 y eso me da 1,25%, que serían los TDS o los sólidos totales disueltos de ese café. Entonces, con este ejemplo podemos ver que la ecuación matemática o el álgebra, digámoslo así, propuesta en este ejercicio, funciona de una manera coherente según si ya hubiésemos hallado la suspensión líquida del café con el que estamos trabajando. Entonces, si tenemos claro esta parte, que es la cantidad de agua que es capaz de retener el café, podemos ejecutarlo muy bien. ¿Por qué? Porque en un escenario real, en la vida real, cuando queremos utilizar estos ejercicios, tienen un desfase, digámoslo así, porque el café cambia su comportamiento día tras día. ¿Por qué? Porque el café después de tostado, el café ha ganado pues una cantidad de gases con la frescura del tueste que conforme van pasando los días se van perdiendo estos gases. Y después de que se pierden estos gases, vamos a ver una mayor facilidad a la extracción. Por ende, nos vamos a ir relacionando más con las fórmulas que habíamos propuesto para que podamos hallar unos mejores valores de ese mismo café. Entonces, tratemos de utilizar estas ecuaciones propuestas en todos los ejercicios que ustedes estén haciendo. ¿Para qué? Número uno, para que ustedes vayan conociendo cuánto es capaz de rendir el café que están preparando. Esto sirve para hallar rendimiento también. El yield es una manera de rendimiento. Número dos, les va a ayudar muchísimo para los que tengan o quieran tener tienda de café. Pueden establecer unos márgenes de error completamente coherentes dentro de sus tiendas. Les permite les permite saber, perdón, cuánto es el máximo de café molido que pueden utilizar por taza, cuánto es lo mínimo y cuáles son los posibles datos en cuanto a extracción y en cuanto a sólidos totales disueltos que se pueden llegar a obtener. Aquí nosotros podemos empezar a hacer suposiciones de todo tipo. Podemos cambiar los valores a nuestro antojo y podemos suponer que yo quiero obtener una extracción no del 20%, sino del 19%, del 18% o del 23%, según como hayamos estudiado los dos parámetros de extracción y fuerza. Entonces, ustedes en base a lo que quieran lograr pueden reemplazar variables aquí en las tablas, que pues para eso son, para que reemplacemos los valores y también pueden hacer el ejercicio teórico de suponer los valores. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una dosis teórica de, digamos, 10 gramos y puedo pensar en un yield o en una bebida resultante para esos 10 gramos según una relación entre agua-café que he utilizado y pensar también en una extracción a la cual quiero llegar y pensar en unos TDS adecuados que me dan como resultante según esa extracción, porque puedo despejar, por ejemplo, TDS, cuánto necesito de TDS para poder llegar a una extracción de manera supuesta, ¿sí? Y traer ese ejercicio al escenario real para probar el sabor de ese café resultante. Eso es una de las técnicas pues, más utilizadas para calibrar. Es una manera para calibrar café. Entonces, bueno, ahí tenemos el desarrollo del tema. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos
y empezar la discusión. Acuérdense que podemos devolvernos en la presentación a donde ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces, que se vengan las preguntas. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿quiénes están por aquí? Bueno, ¿quién tiene preguntas, pues? No se les olvide que lo planteado en esta clase también no solamente hace parte de un ejercicio teórico, sino que ustedes pueden llevarlo al escenario real. Y para eso, pues, podemos empezar a suponer lo siguiente. Si tenemos dentro de la ecuación general A por B es igual a X por Y, en donde A es la dosis, B es, perdón, esto es el yield, y estos serían los TDS, y esto sería, perdón, esta sería la extracción y esta sería la dosis. Empezamos a suponer varias cosas frente a esta igualdad y podemos empezar a hallar algunos Ya. ejercicios plausibles. Bueno, los que tienen el micrófono abierto, ¿tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Joseph. Te habla ¿Cómo Carlos desde vas? Cali. Bien. ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? Eh, bien, es que eh, digamos que cuando hablamos de ese, que no sé cómo lo has llamado, pero yo tengo un Excelito donde yo calculo mis cosas y yo le llamo a esa como la retención de líquidos, que es la diferencia obviamente entre la retención que finalmente queda o el líquido que queda pues en el café que no traspasa a la taza. Ujú. Eh, esa retención está afectada principalmente por el tipo de café o por el método o por ambos. ¿Y cuál pesa más? Mira, está afectada por varias cosas. Por la frescura del café, Sí, por la calidad del agua, sí, por, también el tipo de café, porque influye la densidad del café, ajá, por molienda. Son muchos factores. Por eso, antes de elaborar o de empezar a hacer pronósticos basados en el álgebra, primero tenemos que hallar la retención líquida. Y para eso, pues, preparamos un café, ya no solamente de manera teórica, sino realmente agarramos nuestro aparato, el B60 o el aparato que quieran hacer, y sacamos unos datos primarios como cuánto café, cuánta agua voy a utilizar, qué ratio estoy utilizando, y mido los resultados que me dio ese café. Entonces, si yo utilicé 200 de agua sobre 10 gramos de café y tuve un resultado de 180, ¿sí? Entonces, ahí tengo una retención líquida de nuevo, de 2 veces la masa del café, pero no siempre es así. Casi siempre es de 1.3 veces, 1.2 veces, normalmente un café con, con un tiempo pues más bajito bueno, un tiempo más largo, digámoslo así, con relación a la frescura. Entonces son varias cosas ok, las que afectan ese valor. Por eso siempre es recomendable preparar un café antes de empezar a efectuar estos ejercicios, porque tenemos que tener claro, por sobre todas las cosas, este valor, el valor del yield, para saber cuánto estoy obteniendo con relación a la dosis, el yield con relación a la dosis. Entonces, están confabulados así. El yield viene con relación a la dosis y los TDS vienen con relación a la extracción. A partir de que tú ya tengas este valor bien definido, puedes empezar a reemplazar esto como te dé la gana, realmente. Puedes empezar a reemplazar los valores como tú quieras. Y de esa manera, sí, pues, ya es mucho más fácil jugar con eso, ¿sí? ok, vale, gracias. Con todo gusto. Joseph, yo soy David Castañeda, de Bogotá. ¿Cómo vas, David? ¿Bien o no? Bien, bien. Para un cold brew, dado que maneja más tiempo de extracción, Ajá. ¿esta lógica aplica? Sí, sí aplica. Pero tienes que hacer lo siguiente, tienes que tener en cuenta una cosa, que cuando preparas cold brew,
capacidad de retención líquida del café puede cambiar, puede ser más alta o puede ser, bueno, puede ser muy variable. ¿Por qué? Porque cold brew se prepara basado completamente en inmersión. Los sistemas de inmersión tienden a variar muchísimo la retención líquida porque es el barista el que tiene que filtrar de una manera pues muy manual estos aparatos, no como sucede en un sistema cónico, en el que inmediatamente tú estás poniendo agua sobre el café, ya estás Por gravedad. filtrando. Exactamente, ya estás filtrando. Es muy diferente el dato. Volvamos aquí un momento a ver esto como ejemplo. Y es que, ¿por qué agarré un sistema cónico como ejemplo? Es porque es lo más usable para que funcione. Cuando vas a medir la retención líquida, que es esto, agarras y mides la cantidad de café que extrajiste, le restas y se lo restas a la cantidad de agua que utilizaste. Y eso te da un número y ese número sobre la masa de café te va a dar la retención líquida. Ahora, cuando preparas cold brew, tendrías que también hacer un ensayo para saber cuánto cuánto agua, perdón, está reteniendo la masa de café en la preparación de cold brew total, ¿sí? Sí es funcional, claro que sí, pero primero tienes que hallar la retención. Ya Ok. después de que has hallado la retención, puedes entrar a resolver todo esto y empezar a suponer escenarios, que es justamente el planteamiento que pensamos hacer. Si, por ejemplo, yo quisiera llegar a una extracción de, no sé, el 18 o el 20 o el 25%, ¿cuántos TDS? Porque acuérdense que este está relacionado con este y este está relacionado con este. Entonces la pregunta es, ¿cuántos sólidos totales necesito si yo quiero tener una extracción supuesta? Entonces yo haría con tu cold brew, por ejemplo, y reemplazaría aquí la cantidad de café que utilizo, la cantidad de café que me resultó, ¿sí o no? Y luego hallaría unos TDS con el supuesto de la extracción que yo quiero lograr. Si yo quiero lograr una extracción de, digamos, del 25%, me va a manifestar un número de TDS al que yo debo llegar. Y ahí es donde esto se empieza a hacer funcional, porque si llegamos aquí y vemos, eh, tenemos que los TDS son iguales a A por B sobre Y. Es así, ¿cierto? Ay, Sí. perdón. Sí, es así. Aquí lo tenemos. A por B sobre Y. Y entonces aquí tenemos que, para poderlo hallar, para que podamos conocer qué lectura en TDS necesitamos tener, tendríamos entonces X es igual a que sería la extracción de un 25%, que es lo que esperamos llegar, por B, que sería una dosis. Supongamos que utilizaste, digamos, 10 gramos para tu café, para hacer tu cold brew, supongamos, y sobre, digamos que tuve un resultante de bebida de 180 gramos, por decir algo, por hacer un ejemplo simple. Entonces aquí tendríamos un desarrollo de X es igual. Vamos a desarrollar primero la parte de arriba, como debe ser. Pues eso es el secreto también de hacer, o bueno, haciendo bien el álgebra para que no tengamos problemas. 25 por 10 da 250. Aquí es por ciento, porque gramos con gramos se cancelan, sobre 180. Y esto dividido 180 me da X es igual 1,38. Que si vemos las gráficas que utilizamos para extraer café, pues creo que en las clases pasadas tuvieron que haberlas visto. Sin embargo, aquí las podemos ver de nuevo. Cojamos esta que es para filtrados. Listo, ahí estamos viendo, ¿cierto? El formato. Sí. Esto es lo que normalmente utilizamos para calibrar un café. El resultado de TDS que acabé de obtener, que es 1,38, estaría situado más o menos por aquí, con una relación que estamos esperando entre, si utilicé 10 gramos para 180, para 200 gramos de agua, sería 1:10. 1:20, 200 dividido. perdón. 1:20, sí, perdón, me equivoqué yo acá en el cálculo primario. Entonces tendríamos sobre esta línea, porque este sería el ratio, 1:20, y tendríamos 1,38 más o menos
por acá estaríamos, vean que la gráfica da exactamente, vea 1.30 y algo con el 25% de extracción. Ok. ¿Ven? Esa es la manera, pues, práctica de poderlo hallar. Estas gráficas fueron elaboradas haciendo todos esos ejercicios previamente. Estas gráficas se hicieron en compañía de refractómetro y ejercicios en tiempo real. Lo que hicimos fue preparar café y hacer la lectura, pues varias lecturas, más o menos entre 100, 80 a 100 lecturas que se hicieron. Y con esas lecturas fue que se organizó esta tabla para que todo estuviese visible y más fácil de utilizar. Pues con la tabla también podemos ver el álgebra encima, porque pues acá lo que tenemos es simplemente que trazar líneas y hallar. Claro. Pero para que nos vayamos dando cuenta que eso es muy funcional. ¿Listo? Ok, gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿quién más? Yo voy a esperar que los demás pregunten para volver a preguntar, Joseph. No, pregunte de una vez. No, es que me da mucha pena porque yo pregunto Hágale, mucho. hágale, Entonces, hágale, Carlos. Sí, pregunte. soy como bonito preguntón. Ve, no, es que, a ver, todo esto es válido y pues yo te cuento que yo soy bastante curioso y yo tengo un Excel desde hace ratico donde cada bebida la registro. Ajá. Esto suena muy bien, pero el tema es que pues al final hay dos variables que uno no logra predefinir ni establecer con anticipación. El ratio válido, el resultante de vida final puede que sí, porque pues si uno tiene más o menos el nivel de retención, pues uno dice, pues mi cantidad de bebida o agua vertida pues me va a generar con una retención de tanto puedo llegar a tanto, pero los TDS finalmente son un resultado de una medida post-mortem, es decir, una vez hecha y lo Una mismo vez la hecho, extracción sí. y lo mismo la extracción. Salvo que uno diga, pues yo hago mi preparación, mi extracción, mido los TDS y con Y un si me dio, bypass me dio. puedo, me dio un resultado. Y salvo que uno empiece a jugar con un bypass a ver si Ajá. logro extender un poquito la extracción o alguna cosa, pero finalmente tenés en una fórmula con dos variables incógnitas. ¿Sí? Sí, son dos variables supuestas, es eso. Sí. Supuestas y pues el ejercicio pues matemáticamente funciona, pero en la vida real con la bebida, pues no, ese es lo que me diste va a dar, ¿sí? No es que uno premeditadamente logre tener una extracción del 25, porque los TDS no sé cuánto me van a dar, Pero ¿sí? ¿y si te dijera que por medio de la técnica sí lo puedes hacer? Después de hacerlo uno ya empieza a decir, listo, yo ya sé que voy a lograr por aquí un TDS Porque arriba de si aquí 1.30 estamos, o algo así. si aquí estamos Sí, hallando, porque la incógnita era, para llegar a una extracción del 25, ¿cuántos TDS tengo que hacer o tengo que lograr? entonces uno Sale la dice, sí, con siguiente esta, incógnita. Yo aquí ya miré claro, que necesito llegar a un TDS de 1.38. 1.38, sí. La pregunta es, ¿cómo ¿Cómo voy a llego a los llegar? 1.30, al Y la 1.38? respuesta radica en cómo me desplazo yo por esta gráfica. Porque, ¿qué Sí, pasa si yo estoy utilizando este ratio? Esperen un momentico, yo enciendo aquí esto. Creo que es... no. Perdón, lo dañé. Me equivoqué, perdón. Ah, bueno, no sé cómo se hace aquí para rayar. Bueno, en fin. Bueno, me refería a que si tenemos un ratio de 1 a 20, que eso sería como la preparación que yo ya tengo pensada, ¿sí o no? La tengo sí. propuesta desde antes de empezar, porque eso es lo que uno debe tener ya claro. Ahora, Ujú. ¿qué pasa si yo tengo una lectura distinta a esa? Si, por ejemplo, mi lectura estuvo por aquí, digamos en 1.15, y me dio el 21% de extracción, y yo necesito llegar al 25, ¿qué tengo que ajustar ahí? ¿Qué tengo que cambiar? Aumenta el ratio. No, el ratio no lo puedes cambiar porque tiene que ser ese mismo. Tienes que desplazarte en esta Ah, línea. perdón, es que te ha entendido 1.15. No, entonces listo. Si uno se... Si tienes Ok, el mismo ratio y te está dando una lectura de 1.15 aquí sí, y entonces tienes es... 20%, 20.5% de extracción y necesitas es 25, ¿qué tienes que cambiar? Pues, y si no puedes cambiar el ratio, ¿cierto? No, no se puede cambiar el ratio. Pues para poder subir esos TDS y conservando el ratio y que me suba la extracción, Ajá.
Hay un parámetro que no hemos tocado, la molienda. Es La justamente molienda. eso. Porque si tienes Sí. una extracción acá, digamos, en este punto, y necesitas desplazarla hacia allá utilizando el mismo ratio, la única condición es afinar más. Para estar más Afinar afuera más, de la sí. gráfica, tienes Claro. que afinar. Sí, si Y me si quiero quieres desplazar estar hacia más la acá, derecha, tengo que ponerlo poniéndolo más más grueso. grueso. Es así. Sí. Esa es la práctica del barista. Ahí es Ok. donde uno empieza a darse cuenta que por medio de técnica se puede llegar al valor propuesto. Es que sí se puede. Sí. No, y sabes que el cuadro de control de extracción es muy bueno. En la clase pasada, la verdad es que pues yo no lo había visto tan, o sea, tan útil. Sí, tienes Sí, razón. Vale, gracias. con todo gusto. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes? No todos, por favor, no tantas preguntas. Ay, Bueno, quería decirles, bueno, podemos hacer también, este fue un planteamiento como estándar, ¿no? Pero ustedes también pueden empezar a hallar las incógnitas o las variables que necesiten según, pues, la proposición que hayan hecho. Por ejemplo, ujú, si ustedes quieren saber cuánta dosis necesitan para extraer determinada cantidad de café, esa es otra ecuación que se puede hacer y es muy útil. Porque supongamos que a ustedes les doy este vaso y este vaso mide 300 ml o 300 gramos de capacidad y de ahí no se puede pasar, solamente puede preparar esos 300 gramos. Pues claro que lo podemos suponer. ujú. Podemos hallar la dosis específica para esos 300 gramos, pues con una retención líquida calculada en este momento de 2x. La retención en Sí. este ejercicio fue de 2x. Pero en un café normalmente la retención es de 1.5, 1.3x, normalmente. O sea, esto es como lo que más vamos a encontrar entre 1.3, 1.2, 1.5. Hay cafés que están demasiado frescos que cuando uno los tostó, ahí mismo los está preparando y llegan a retener a veces hasta las 2.6x o a veces 3x. Es muy raro, pero también nos ha pasado. Ah, También nos ha pasado con ah, cafés que están tan frescos que tienen tanto gas que lo que hacen es absorber un montón de masa de café. Y esa es mira, gracias por esa aclaración, Joseph, porque a mí, sí, Sí. por lo general, me dan la tasa de retención me da entre unos 6 y 2, casi todos, pero es que yo utilizo cafés alrededor entre de 6 a 10 días de tostión. sí, Mm, perfecto. No, y es que vea, ahí tienen que empezar a calcular un montón de variables porque eso es lo que realmente no podemos controlar. Es saber con exactitud, porque ahí es donde fallamos, saber con precisión cuánto se ha desgasificado el café ujú. después de que se tostó. Esas son las preguntas realmente difíciles de trabajar con café. Incluso después de haberse tostado de ver, después de haberse empacado y que Ujú. el cliente lo haya abierto y que lo mantenga abierto. Sí, claro que si lo mantienes abierto vas a aumentar su capacidad oxidativa. Es muy diferente a la Sí. desgasificación, porque ahí le estarías dando oxígeno y el oxígeno lo va a oxidar. ¿Ves? Entonces Sí. es esa vuelta, es saber que, bueno, también si yo quiero desgasificar un café, si está bien oxidarlo un poco, está bueno para poderlo desgasificar un poco más rápido, pero en últimas no es como un preservante, digámoslo así, fiable de la calidad. Y pues como estamos trabajando con materia prima tan delicada, lo mejor es Ujú, desgasificarlo en atmósfera controlada, bien sea dentro de una ujú, bolsa, dentro de un tarro, dentro de un lugar en donde el café está seguro, pero que no tenga esa afección directa de oxígeno. ujú, Porque también hay una oxidación rapidísima cuando lo molemos. Claro, de hecho, ujú. ustedes agarren y hagan el ejercicio de un café que ustedes tengan en una bolsita, muy bien, muelan una dosis, digamos de 12 o de 15 gramos, no sé lo que quieran preparar, pero apártenla y déjenla reposar por ahí una media hora o una Ujú. hora. Y luego vuelvan a moler otro así fresco y van a preparar los dos y van a comparar el sabor.
Y solamente con media hora de haber molido el café, un café está Cambia. completamente oxidado y el otro no. Es una locura. Cuando molemos el café, todo el tiempo se pone en nuestra contra. Tenemos que actuar rápido, preparar rápido. No tenemos mucho tiempo hasta que el café se echa a perder. Y más aún si estamos más cercanos a nivel del mar. Ahí es donde la capacidad oxidativa es mucho más alta. Sí. Entonces, por eso es que se dice también que debemos moler de acuerdo a la demanda. Si piden un café, molemos para un café nada más. No es que vamos a tener un tarro de café molido, ¿no? Porque eso no ayuda a preservar la calidad. Ok. Sí, eso es cierto. Hmm. Me pasó casualmente la semana pasada. Sí. Yo venía manejando un café, Ujú. pero tenía más o menos unos 2 meses de haberse tostado y más o menos unos 20 días aproximadamente de estar abierto. Igual yo lo cierro con un frasco de vidrio. Sí, En las últimas preparaciones eh, no salía casi, no bajaba yield. O sea, el yield era muy poco. sí, Bajaba como una agua insípida, era un café muy débil. claro. Uno de los efectos de la oxidación, que fue lo que evidenciaste ahí, esto lo preparaste fue con mucho tiempo, ¿cierto? O sea, lo dejaste ahí mucho tiempo en el tarrito. ¿O cuánto Sí, tiempo estuvo en el tarrito? Sí, eso. más o menos unos 20 días Ah, aproximadamente. bueno, listo. Seguramente sí, lo que evidenciaste fue eso, fue que algo que tiene también el poder oxidativo es que evacúa con mayor facilidad todos los componentes volátiles del café. Y ahí nos estamos arrastrando todos los mecanismos que permiten percibir sabor o sabores complejos, aromas, todo ese tipo de cosas. Se están perdiendo en su mayoría, que si bien quedan muchos sabores que están fijos en el café, como algunos carbohidratos, azúcares, están en el café, esos no son volátiles, pero como no son un gran indicador del sabor, por eso es que el café a veces nos queda como mucho más ligero, como casi que sin sabor, insípido, cuando está muy oxidado, porque se ha perdido una gran cantidad de volátiles. Y los volátiles, hay que decirlo, pues son como lo más delicioso del café, Sí. porque una cantidad justa de volátiles es lo que hace que tengamos una muy buena experiencia tomando café. Es correcto, sí. Bien, bueno, ¿quién más tiene alguna otra duda o algo que quiera aclarar o algo que quiera decir? No importa, pueden contarnos alguna experiencia también. Eso está muy bueno. No sé si me pueden escuchar o Sí, sí, no. sí, te escucho. Pues yo, para aclarar una duda más que todo, a grosso modo, la retención de líquidos es el agua que yo le echo al café molido y Ujú. pues ya el café extraído, la masa, ¿cierto? Sí, O sea, como la diferencia de esas dos. correcto. Porque Ok. lo que normalmente sucede es que vas a observar, permíteme, yo cambio aquí de pantalla, vas a observar lo siguiente, que con respecto a un agua que tú utilizaste, vas a ver que no extrajiste eso mismo. Si aquí pusimos 216 gramos de agua, mira que teóricamente logré extraer 192 de agua. Y hagan ese ejercicio y verá que siempre va a estar perdiéndose una cantidad de agua. Es como, uy, se me desapareció. No, no está desaparecida, está suspendida en el café. Porque tengamos en cuenta siempre que el café va a intercambiar de sus partículas con el agua y el agua va a intercambiar de sus partículas con el café. Entonces, el café va a retener, ¿sí? Así como el agua está reteniendo todo el yield que podemos ver acá, o sea, toda la cantidad de café que logró extraer. Y por eso es que vemos ese intercambio. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. 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 Ok. Pues por lo que veo, pues la pregunta era, ¿cómo se llama eso? Esta fórmula, Ujú, dependiendo del tipo de método de goteo o de inmersión, ujú. ¿va a cambiar o sigue siendo aplicable para ambos tipos de método? Es completamente funcional para cualquier método. O sea, esta aplicación, esta igualdad, mejor dicho. Esto es algo que es aplicable. Pero ¿qué es lo único que cambia? Que siempre debes hallar primero
cuál es la retención líquida del método que estás utilizando y del café que estás utilizando. Porque si ustedes hacen esto mismo con una prensa francesa, se van a dar cuenta que la retención cambia. ¿Por Y qué mucho. cambia? ¿Pero por qué cambia? Porque ustedes, después de preparar la prensa francesa, ustedes son los que tienen que filtrar el café. Y es prácticamente una decisión del barista ahí hasta dónde va a filtrar. Porque hay que ver que cuando uno está preparando una prensa, el filtro o pseudofiltro que tiene la prensa francesa, que eso es más bien otra cosa, no está en capacidad de retener todos los sólidos que están puestos ahí. Y cuando ustedes están filtrando se van a dar cuenta que mucho de ese café se está pasando a la bebida, a contaminarla. Entonces es más decisión del barista hasta dónde filtra. Esa es la real dificultad de trabajar con inmersión, que los Sí, sistemas de inmersión en su mayoría no son tan limpios. Son deliciosos, claro que sí, pero no son tan limpios. sí, sí. Pues estaba intentando como relacionarlo con la prensa francesa porque pues últimamente ese es el que estoy usando. Más que Ujú. todo por comodidad, porque pues ajá, súper fácil. Pero sí estaba viendo cómo intentar aplicar el costo, pero sí, lo de la retención de líquidos sí me quedó como está, porque pues siempre queda mucha agua cuando uno intenta extraer. Pero bueno, Ajá. gracias, José. O tocaría tener, ¿sabes qué? Un filtro más eficiente. Que el Uy, filtro que trae la prensa francesa fuese más eficiente para que vos con más confianza puedas filtrar de manera adecuada. sí, cierto. Ujú. Bueno, ¿quién más? ¿Quién sigue pues? José, ¿cuál es tu método de filtrado favorito? Si tienes Eh, alguno, pues, algún favorito. es es una pregunta muy buena porque realmente no tengo ninguno. Yo preparo café directamente en la taza. O sea, Como si yo fuera, como si fuera catar, así. ¿Has como catado si café? fuera, sí, El cual Exactamente eso cupping. es. Exacto, cual cupping, así. Lo que hago es café molido en una taza, agua caliente encima, espero a que pasen 5 minutos, luego le rompo costra, la la costra, costra. luego con la cuchara, agarro con la cuchara y le saco la costra y luego me lo Y, tomo así, sin hacerle turbulencia pues o pues movimiento, agitación. Me lo tomo así y ya. Pero pues por practicidad, ¿no? Pero si tengo pues a disposición un método para preparar, sigo quedándome entre B60 y Calita. ok. Son pues los métodos que me han dado como muy buenas experiencias, muy buenos sabores pues en experimentación. Y además que son muy, digámoslo así, como fáciles de replicar o que tienen su composición mecánica, digamos, la mecánica de estos aparatos es un poco más simple y permite replicar pues un poco más. Yo sé que es impreciso igual decir que un humano es capaz de replicar algo así como la preparación del café, pero ayuda un poco estos dos. Ujú. ¿Qué experiencia le da el tomar café sin método, es decir, como cupping, Ajá. a un B60? O sea, ¿qué otras emociones usted puede percibir con... Ah, bueno, sí siento el café un poco más, ¿cómo decirlo? Como expresivo, porque no es que sea más potente, es un poco más expresivo cuando va directamente así en la taza. Me parece que está como mostrando todo el potencial que pueda llegar a tener ese café. He eliminado el pequeño sabor del filtro que siempre viene a quedar después de preparar en cafés, y bueno, en sistemas cónicos. El sabor del papel del filtro, que así sea mínimo, siempre va a estar. Siempre, pero es una cosa mínima. Ya al principio uno no alcanza a notar esos sabores, pero con la experiencia, conforme vas preparando muchos cafés, te vas dando cuenta de que el sabor siempre va a estar ahí. No digo que el B60 sea peor por esto, no, porque igual si me quiero tomar una taza completamente limpia y brillante, que esa es la diferencia, si yo lo preparo como si fuera un cupping, así, pues voy a tener una taza sucia, voy a tener una taza que se me están pasando una que otra partícula a veces. Si quiero una taza que voy a mostrar, digámoslo así, o que prepararía para ustedes, por ejemplo, ahí sí agarro un método, pues porque es mucho más limpio, porque es mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Sí, brillante, ¿sí? En ese sentido. Y en cuanto a experiencia, sí es como el único cambio. Lo siento como un poquito más,
expresivo el café en la taza. Y en el B60 sientes otras cosas. Es como si el espectro del sabor fuera esto. No sé si... A ver, vamos a rayarlo mejor. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Ponle cuidado. Entonces, si el espectro del sabor fuera algo así, que es una investigación que estoy haciendo de pronto, y vamos de un sabor X a un sabor Y, y supongamos que catando el café yo tengo de este lado a este lado del espectro, con un B60 más o menos yo estaría de este lado a este lado del espectro, o sea, como que me corrí sustancialmente de un lado al otro de los sabores que puedo percibir de ese café. Entonces, no es que uno sea mejor ni peor, no, es que tengo que tomar decisiones de qué es lo que quiero sentir, más o menos. ¿Y qué ratio utiliza para su café? Uh-huh. Trato de utilizar el que se utiliza para el protocolo de cata, que es 1:18. Un ratio de 1:18, por cada gramo de café, 18 gramos de agua. Porque si nos dimos cuenta aquí, vean este detalle, y es que 1:18 atraviesa justo el medio de la gráfica. Y no es solamente por eso, sino porque pues, es una costumbre ya preparar el café en esa relación, porque pues nuestro ejercicio diario es catar café. Realmente en el colegio, pues antes de la cuarentena, todos los días eso era cate y cate y cate cafés, y esa es la relación que utilizamos. Ya es como una costumbre, ¿no? De acuerdo al sabor que uno espera del café. Y además que figura dentro de los estándares, digámoslo así, de cata. Entonces, ya estamos como, digámoslo así, diestros en esa relación. Si lo cambio, por ejemplo, si preparo algo más por acá, ya lo voy a sentir un poquito punzante, a veces salado. A veces el café con estas relaciones de aquí, yo lo percibo un poquito salado, como ácido, punzante, salado, sharp, como no sé. Mientras que si lo preparamos un poco más hacia acá, ya se parece como un té, ya se ha diluido tanto que el sabor ya deja de ser café y se vuelve muy ligero, inexpresivo casi, tímido, pálido, como que le falta un poquito de fuerza. Y entonces he encontrado un poquito la relación adecuada es ahí, como que, y también es como costumbre, ¿no? Que uno se va acostumbrando a esos sabores específicos. Ok, gracias. Es, o sea, lo que vimos hoy es para métodos, pero tipo un espresso ya sería otra cosa o es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que en el espresso es lo mismo, vas a tener que calcular cuál es la retención líquida de ese café. ¿Qué valor, ponle cuidado, pero qué valor no tienes en un espresso? Porque volvamos aquí a la gráfica. Espérate, yo quito esto y pongo esto. Volvamos aquí a la gráfica. A ver, pongamos esto aquí así. Tenemos extracción, tenemos dosis. En el espresso, ¿podemos calcular extracción? Sí. ¿Podemos calcular la dosis? Sí. ¿Podemos calcular los TDS? Sí. ¿Podemos calcular yield? Sí. Pero hay una cosa, y es que si yo defino la relación para preparar espresso, ya no está condicionada a la cantidad de café contra la cantidad de agua, que esa es la relación para filtrados. Esto es lo que da el ratio. Para espresso, la relación se calcula café que utilicé contra el yield. Ahí es donde vamos a tener el ratio. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién sabe por qué? Es una muy buena pregunta, Juancho. No podemos, pues supongo yo, Ajá. medir la presión que le estamos haciendo al... No. Ibas por ahí, pero piensa en la máquina de espresso. Piensa en qué falta ahí. ¿La molienda? No, porque la El molienda la puedes agua. cambiar. Es correcto, el agua. ¿Quién fue? Yo, Mónica. Yo. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Pues tienes toda la razón, es el agua. No puedes medir el agua que utilizas en una El agua. máquina de espresso. Es imposible. No hay manera para hacerlo. Por una sencilla razón, porque por más que que metamos, digamos, un aditamento electrónico para medir cuánta agua utilizamos en la máquina de espresso, al hundir el botón y empezar a extraer, es imposible saber con exactitud por la variación
térmica que tienen los intercambiadores de calor dentro de una máquina de espresso. Por eso es que el ratio o relación o escala o como quieran llamarle a este valor se calcula café contra yield, o sea, contra la bebida que sacamos. Entonces tú tienes una dosis de, digamos, 18 gramos de café y supongamos que sacaste una bebida de 34 gramos. ¿Cuál es la relación ahí? Entonces son 34 dividido 18 y ahí te va a dar la relación entre ese espresso. Serían 34 dividido 18, daría un ratio Casi uno de 9. 1 a 9. 1.8. Exactamente. Esa sería como la relación. Así es como se calcula. Ahora, para responderle a Juancho que hizo esta pregunta, sí es completamente funcional para espresso, pero como trabajas directamente con Yield, tienes que tener en cuenta que ahí no vas a tener que calcular ninguna retención líquida, porque como no sabes cuánta agua estás usando, es muy difícil saber cuánto retiene el café con respecto al líquido utilizado, es muy difícil calcularlo. Lo que sí puedes calcular después es qué tan fracturada puede llegar a quedar la pasta de café al final, o qué tanta afección tiene o qué tanta relación, perdón, tiene la masa de café que se utilizó para extraer con respecto a la bebida y su sabor. Eso sí. La gráfica para espresso, de hecho, se ve algo así. Permítanme un segundo. Para espresso es esta. Si se dan cuenta, es muy parecida a la de filtrados, pero ¿qué cambia ahí? ¿Qué ven ustedes como que cambió? Porque vean, esta es la de filtrados y esta es la de espresso. Filtrados y espresso. Esos TS están altísimos. Correcto, porque el espresso, al tener presión, la máquina logra extraer una cantidad mucho más alta de sólidos totales. Por eso la lectura llega hasta un 18%. Yo aquí puse 20, pues porque, bueno, pusimos 20 porque, pues generalizamos, pero lograr TDS de 20% es sumamente difícil. De hecho, lograr 18 es sumamente difícil. Entonces, utilizamos más o menos esos números haciendo las mismas mediciones que les decía para filtrados. Y aquí tenemos menos datos, vean. Dosis contra el yield me da el ratio y tenemos que llevar pues el tiempo que dura la extracción. ¿Para qué llevamos el tiempo en un expreso? Para saber si la molienda que estamos utilizando está bien o está mal. Aquí pasa lo mismo. Yo puedo extraer menos si mi molienda es gruesa y puedo extraer más si mi molienda es fina. Es así. Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? ¿Está quedando claro hasta el momento? Pues, o sea, quedo yo ahora con esa duda. Sí, no. A mí me parece que está muy claro. Ya aquí en adelante es jugar con el café. Exactamente. De eso se Práctica, trata. práctica, práctica, sí. Correcto. Los datos que les acabé de dar hoy se convierten en últimas en herramientas que ustedes pueden utilizar para conocer sus cafés más a fondo. Puede ser muy Muy útil bien. para que calculen diferentes cosas. Si tienen tienda de café, si tienen negocio de café, esto les va a ayudar muchísimo para, si bien estandarizar es imposible, les ayuda a conocer mucho el comportamiento de un café y saber en dónde fue que se cometió un error cuando se cometan, porque eso no estamos exentos de cometer errores. Entonces, es una manera de analizar el producto desde un punto de vista matemático, digámoslo así, para alimentar ahora sí, como decía Carlos, creo que era Carlos, ¿cierto? El que tenía un Excel, para poder Sí. alimentar esas bases de datos con datos mucho más fieles. ¿Qué tipo de problemas se pueden dar? Problemas como que, por ejemplo, tengas un exceso de desperdicio. Y eso es, los problemas de inventario son como un cáncer de sangre para los negocios. Son algo sumamente delicado, porque por ahí se empiezan a morir los negocios y muchas veces el empresario ni siquiera se da cuenta. Esos son de los más graves, que es cuando derrochas inventario y no lo tienes completamente calculado y controlado.
Y con el café Sí. sucede mucho. Hay veces que uno compra una materia prima que llega a costar de, digamos, 35 pesos el gramo a 60 pesos el gramo. Imagínate estar botando dosis de café porque sí, y cuando haces cuentas anuales de cuánto café se ha perdido, con eso podías haber comprado un molino. Un Y eso nos balcónico. pasó una vez. A nosotros nos pasó una vez en el segundo café en el que trabajé en mi carrera pues como barista. Nos sucedió que tirando números anuales nos dimos cuenta que el café que se desperdició en todo ese periodo de tiempo daba más o menos 5 millones y medio de pesos botados a la basura. Y era Carambón. desperdicio descontrolado, ¿no? O sea, no era desperdicio calculable el margen del 10% legal. No, era mucho más que eso. Una locura. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a Ok. conocer esos valores. ¿Hay alguna forma de disminuir ese ratio de retención? O sea, de disminuirlo a propósito es muy Sí, difícil porque si tú tienes un café que fue tostado hoy, en este momento, yo te digo, hey, vamos a reducir, ¿cómo? Habría que oxidarlo muy rápido, habría sí, que molerlo y dejarlo ahí, pero eso compromete de ahí en adelante la calidad para ese café. sí, compromete el resultado en taza. Sí, es muy difícil manejarlo, por eso es que la ley del PEPS o del FIFO en inglés, el Sí. First In, First in, First Out, first out. exactamente, esa ley la deben ustedes, si son dueños de tienda, manejar, pero como si fuera la Como Sagrada filosofía Escritura. de vida. Sí, o sea, cafés que entraron de primeras salen de primeras, pero con el tiempo adecuado. No es que el café que compré ayer lo voy a vender ya mismo. Él debe tener un periodo de desgasificación en la tienda, que ojalá sea mínimo de una semana. Si Ujú. están, por ejemplo, en Bogotá, de pronto será un tiempo un poco más largo. Si estamos a una altura mucho más baja, por ejemplo, Cartagena, pues casi que es en cuestión de días. Es así. Jugar con la desgasificación es un tema complejo, que se Sí, está estudiando, de hecho, algo que se está estudiando bastante. Sí, eso daría para un artículo en Cenicafé. Ujú, es verdad. Bien. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cómo es tu relación con el expreso? Ah, bueno, yo arranqué tomando expresos, hace muchos años ya, arranqué tomando expresos con relaciones uno a uno. O sea, los expresos más cortos que me podía preparar, me los tomaba así. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que existían ¿cómo decirlo? Relaciones entre café y bebida extraída. Y empecé a explorar un montón, tanto cambiando cantidades en la canastilla como cambiando la cantidad de café que iba a extraer. Y hoy por hoy me puedo quedar entre ratio 1:2 a 1:2.5 más o menos. Puede estar bueno antes de que empiece a saber aguado, porque ya 1:3 para mí que pues ya no, se asemeja a lo que sería, a ver, pues un café fuertecito, ¿sí? Ya pues fuertecito filtrado, digámoslo así, como un filtrado muy fuertecito. Entonces como que no, pierde el carácter que caracteriza un espresso. Y creo que entre esa relación, entre 1:2, 2.5, pueden estar unos muy buenos sabores, no generalmente hablando para todos los cafés, porque si bien esto es muy variable y hay cafés que puedan extraerse muy bien con ratio 1:2, hay otros que 1.7, 2.7, 2.5, eso depende mucho de la calibración. En últimas, la voy muy bien con el espresso según también cómo esté calibrado. Si la calibración ha sido muy buena, es respetable que, por ejemplo, tengan un ratio 1:3. Si está bueno el café, ¿por qué no? Pues si el café da para llegar hasta esos puntos de extracción, esos puntos de dilución, perdón, y que tenga buen sabor. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tiene dudas? Sofía, hazme un favor, vender el recado de la semana. A ver, bueno, ¿qué otra cosita era pendiente ahí por explicar?
Bueno, no, igual esto es un manejo muy breve. Cositas que tienen que tener pues ahí en cuenta para tomarse un buen café también, para ser autoexigente y preservar mejor la calidad. Bueno, entonces tenemos todo claro, muchachos. Sí. Excelente. Probar. Sí, hay que probar bastante. La cuestión es que, bueno, estas herramientas que se les da también es para que ustedes empiecen a hacer pruebas, pero ya con objetivos. Porque también sé que es muy peligroso pues decirle a una persona, hey, haga pruebas, pero si no le digo cuál es el objetivo a lograr, es lo mismo. Es decirle prácticamente, hey, weón, agarra a desperdiciar todo ese café, bótalo a la basura. No, eso no es así. La vuelta es, ya ustedes se trazan un objetivo, vamos a hallar el máximo punto de dulzor, digámoslo así, de esta taza. Y hay que hacer las pruebas pertinentes para llegar a ese punto, tanto sensoriales como matemáticos. Y en Ese términos también planteamiento, de la tostión, ya sea muy clarito o muy oscuro. correcto. Pues adecuado al tueste, ¿no? Porque pues si Adecuado, sí. uno está como barista, pues ya el tueste ya ocurrió. Ya a intervenir no tiene sentido. Pero si uno pues tiene la forma de intervenir el tueste antes de que suceda, y si uno tiene los conocimientos de tueste para poder saber qué potencial máximo puede llegar a tener ese café, también es algo que se puede confabular entre sí. Tengamos en cuenta que entre más junta esté toda la cadena productiva del café, mejor será toda la experiencia. Sabor, compuestos, absolutamente todo. Ok. Sí. Entonces, bueno, creo que no siendo más podemos vernos la siguiente clase. El próximo martes tenemos clase de nuevo también a las 19 horas Colombia. Y el miércoles, para que estén muy atentos, el miércoles en el salón de estudio que normalmente hacemos, ahí vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, hemos recopilado varias preguntas que también ustedes han hecho dentro de las clases y que vamos a responder de manera abierta, dos integrantes del equipo, ese día, el miércoles. Creo que es el miércoles sí es a las 20 horas, el miércoles sí es a las 8 de la noche. El martes clase normal a las 7, pero el miércoles a las 8. ¿Cuál es el tema de la próxima clase? Espérame que no lo tengo aquí completamente claro. No sé si de pronto Víctor lo tenga ahí a la mano. Un salvavidas. Espérate a ver un momentico, porque es que no me acuerdo cuál es el Ah, grupo. ya me acuerdo. Sí, sí, aquí ya lo están viendo. Creo que empezaban los métodos de filtrado. B60. Eso, ahí empezamos a ver sistemas de inmersión y V60. Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón, sistemas DRIP, V60. Se empieza ahí a ver. Mm. Eso Luego es. drip drop. Y ¿Nos así. puedes compartir esta presentación? Por supuesto. Por ¿En el chat? supuesto. Si quieren por correo Al- electrónico, ya igual ya tenemos pues las personas que participaron. Les sí, enviaremos porfa, el el correo correo. electrónico Vale, próximamente, listo, sí. Ujú. listo. Listo. Bueno, gente, no siendo Ok, más, bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias muchas a gracias. gracias a todos. ustedes por asistir. Espero les haya Bueno, gustado. sí, Muy Espero claro. les sea muy útil y acuérdense que cualquier duda también me pueden preguntar. Pregúntenos por las redes sociales, por lo que sea. Y, y bueno, ahí estamos pendientes para tomar buen cafecito próximamente. Vale, Vale. gracias. Gracias. Ahí nos Chao, vemos buenas pues. noches a Chao, todos. Chao, chao. pues. Chao pues. Chao, buenas noches. Está chévere.